Iniciamos este Colombia Universal Reportajes a través de Caracol. En el máster en Colombia está Ricardo Bedoya, todo el equipo técnico y periodístico, y quien les habla, Ervin Hoyos Medina. Aquí iniciamos este Colombia Universal Reportajes con este testimonio sencillamente impactante. Aquí está, bienvenidos. Como lo indicábamos al principio del programa, hoy vamos a hablar con una persona que vivió el horror de haber sido reclutada por la guerrilla de las FARC siendo niña. Justo cuando la guerrilla desde La Habana dicen que ellos no han reclutado, que los niños que están en las filas fue porque fueron a pedir refugio, ellos se volvieron los protectores de estos niños desamparados y les dieron refugio a esos niños que estaban en condiciones de abandono. Pues aquí vamos a tener hoy un testimonio de la cara real de lo que es el reclutamiento de menores en la guerrilla de las FARC. Cómo se llevan a los niños, cómo se llevan a las niñas, cómo las convierten en guerrilleras, todo lo que viven, los vejámenes a los que son sometidas las niñas en la guerrilla de las FARC. Este testimonio es uno tal vez de los más contundentes que yo como periodista he conocido durante tantos años, y tenerla hoy de nuevo para recordar y justamente contrarrestar este cinismo de la guerrilla de las FARC queriendo negar un crimen tan atroz como el del secuestro, como el de el reclutamiento de menores, porque ahí hay secuestro, hay reclutamiento forzado, hay violaciones, se cometen muchísimos delitos en el momento que se llevan a un menor. Pues vamos a tener ese testimonio hoy en el programa. Por eso vamos a hablar con Jimena Vargas. Ella fue reclutada desde muy niña. Y aquí lo vamos a tener. Jimena, es un gusto que esté con nosotros hoy aquí en Colombia Universal y que podamos contarle al país esa realidad que usted ha vivido, que vivió durante tantos años en las FARC y que hoy vemos lo que están diciendo ellos desde La Habana. Bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Sergio? ¿Qué piensa de lo que están diciendo las FARC desde La Habana? ¿Usted los ha visto por televisión, lo que salió a decir Iván Márquez? Sí, lo que alcanza uno a notar y a visualizar es el cinismo con el que le mienten al país, no solamente al país, al mundo entero, porque eso es un proceso que lo está siguiendo el mundo, y se están haciendo pasar por víctimas o como usted lo decía al principio, ¿no? Como protectores de esos menores que estaban, según ellos, descuidados y necesitados. Entonces, es muy triste porque lo viví en carne propia. Conozco muchos compañeros que aún siguen vivos, que también fueron reclutados de manera forzosa por parte de esta organización. ¿Usted estaba abandonada, estaba descuidada cuando ellos se la llevaron? No, lo contrario, yo estaba estudiando, cursando mi primer año de bachillerato, pues mi familia no era una familia pudiente, pero éramos unidos, entonces yo en ningún momento, vuelvo y lo repito como lo he dicho antes, necesité la protección de las FARC. ¿Cómo era ese entorno suyo? ¿Cómo era esa niña? ¿Cuántos años tenía en esa época? 11 años cuando fui reclutada. ¿Cómo era esa niña, esa Jimenita chiquita de 11 años en esa época con su familia antes de llevársela? ¿Cómo era su vida? Bueno, era muy chévere porque pues con mi familia hacíamos, digamos, muchos paseos. El tema con mi mamá pues fue una relación no solamente de mamá e hija, sino de amigas. Era una persona en la que yo podía confiar, un refugio más que ser lo que ella... Solamente por la figura paterna, no, todos los momentos o los espacios que podíamos compartir juntas, mis hermanos, mis primos, mis tíos, somos una familia muy unida. Entonces, fueron los mejores momentos y los mejores tiempos de mi vida. Estaba en 6º grado, o sea, en 1º de bachillerato. ¿Cómo era el ambiente en el colegio donde estudiaba? Bueno, en el colegio, amigos por montón, me tenían muy en cuenta los profesores siempre para las actividades de música, porque me gustaba siempre la música, compartiendo, pues todo el mundo sabe que la mejor época que uno puede vivir es la época del colegio, ¿no? Conociendo nuevas personas, viviendo situaciones, aprendiendo a asimilarlas, pero ante todo era el conocimiento. Me gustaba mucho estudiar, me gustaba mucho llegar, preguntar. Es algo que todos los niños hacemos a esa edad, ¿no? ¿Había presencia de guerrilla en esa época cuando usted era niña de 11 añitos?
presencia de guerrilleros en la escuela, por ahí rondaban, milicianos, ¿había presencia de ellos? Sí, mucha presencia de ellos. De hecho, era una guerra territorial por parte del ELN, el EPL y las FARC en ese tiempo. El colegio en el que yo estudiaba, ellos llegaban a hacer campañas, metodologías, charlas, frente al porqué de su lucha armada. O sea, ¿los guerrilleros se metían al colegio a darle cátedra a los niños? Sí, buscaban los espacios, pues no sabemos si amenazando a los profesores o a los rectores, porque pues igual yo era muy niña, no sabía ni teníamos conocimiento, pero sí habían espacios que que les abrían a ellos, ¿no? O sea, en clase, ustedes estaban en clase y ellos se metían. Nos sacaban a un salón grande, digamos el salón donde se hacían todos los eventos culturales, nos sacaban ahí hacían teatro, traían a gente que cantara música revolucionaria, nos daban instrucciones o cosas, pues digamos, como dándonos a entender el porqué de su lucha y que eso era... adoctrinamiento. Sí, es un adoctrinamiento, pero no tanto así viéndolo, sino cómo empezaban a endulzar a los menores para que hicieran parte de su organización, o sea, pintándole una cantidad de cosas que no eran ciertas. O sea, eran métodos para ganarse la simpatía de los niños hacia la guerrilla. Más de los niños que de los mismos papás. Era más importante para ellos que los niños sintieran simpatía por la organización que ni los mismos adultos. Cuando usted veía, ¿qué pensaba? ¿Qué pasaba por su cabeza en ese momento? Bueno, yo siempre fui muy... digamos que con esos temas siempre los comentaba con mi mamá cuando llegaba del colegio a la casa. ¿Usted qué le decía? Pues que fue la guerrilla a hablarnos de esto y esto y esto. Entonces, digamos que eso generaba mucho miedo, mucho pánico. Mi mamá, de hecho, empezó a hablar con algunos familiares para que me sacaran de Barranca, pero no hubo la posibilidad de digamos, de poder escapar de eso. No sabíamos ni siquiera lo que iba a pasar, pero entonces solo lo hacían en colegios que estaban, digámoslo así, en la parte sur, en la parte más vulnerable, en la parte donde menos presencia había de militares. Porque también cuando, digamos, el ejército sabía que había presencia de guerrilla, entonces entraban a maltratar. Y ellos aprovechaban esa situación de que los soldados llegaban, insultaban a algunas personas y decían, miren lo que está pasando, no nos pueden ver porque nosotros somos los malos, ellos vienen es a tratarlos mal a ustedes, no a nosotros. Entonces, toda la cantidad de artimañas posibles. Invertían los hechos. Para poder ganar credibilidad frente a la población o frente a los menores con los que ellos estaban hablando. ¿Qué más les enseñaban? ¿De qué les hablaban? ¿Qué recuerda de eso? Bueno, muy poco. Hablaban de hecho de que la organización guerrillera de FARC era un grupo que estaba luchando por el pueblo, por la igualdad, porque, digamos, los colegios públicos no fueran públicos, sino también tuvieran el mismo estándar de los otros colegios privados, que la igualdad, la equidad, que no tenían por qué existir pobres, no tenían por qué existir ricos, que la sociedad colombiana estaba enseñada a marginar a la gente pobre, y lógicamente que buscaban esos espacios en colegios que de pronto eran de personas de bajos recursos, no eran pobres, porque pobres es una persona que no tenga conocimiento de algo, pero sí de no tener suficiente modo para tener una vida costosa o lujosa. Entonces, ellos siempre han utilizado esa artimaña, porque saben que en un colegio de una persona que tenga buen dinero o de pronto que tengan una pedagogía diferente, no van a poder entrar tan fácil. Pasa el tiempo, se sigue manteniendo presencia. Usted me dice que estaban las FARC, el ELN, el EPL en esa zona haciendo presencia. ¿Cómo se repartían, digamos, el territorio? ¿Cómo estaban ustedes, los niños, en medio de ese juego cruzado entre tres grupos? Bueno, eso ahí, digamos que eso, como tú lo dices, es una guerra de territorios. Les pertenecían ciertos barrios, ciertas cosas. Ellos no se enfrentaban tanto, pero sí castigaban cuando algún miembro de algunos de estos otros grupos robaban, hacían cosas. Por lo menos el EPL fue una organización que robó mucho, digamos, los mataderos robaban 3-4 camiones de carne y los repartían o los vendían a la gente. Entonces, si ustedes roban y lo reparten está bien, pero si ustedes roban y lo venden a la población civil, estaba mal. Pero el tema era de que ellos siempre hablan de un tema de masas,
¿sí? Es la población que está a favor de ellos. Esa población era la que estaba metida en el fuego cruzado. Muchas veces uno salía al colegio y 2, 3 compañeritos muertos, que porque... ¿Niños? Niños de 13, niños de 12 años muertos, con disparos en la boca, que por supuestamente los que morían con tiros en la boca era porque eran sapos, porque se habían puesto a decir a quienes habían robado o alguna cosa de esta. Entonces era muy triste porque a veces uno sentía mucho temor en ir a estudiar, porque uno no sabía qué iba a pasar cuando saliera o cuando fuera caminando hacia el colegio. Era una guerra totalmente territorial. Una zozobra. Zozobra total. De hecho, muchas veces, no sé si en las carreteras, esos desagües que hay, muchas veces los dejan sin tapa. En las balaceras que se armaban, esos eran los esconderos de los estudiantes, porque todos íbamos saliendo o veníamos llegando al colegio, entonces se armaban las balaceras, no había dónde escondernos, todo el mundo cerraba las puertas, nos tocaba escondernos. En las alcantarillas. En las alcantarillas, prácticamente. ¿Cómo ya es ese momento cercano a cuando la reclutan? ¿Qué estaba pasando? Bueno, las FARC ya habían empezado un plan, digamos, de exterminio contra el EPL, ¿sí? Que fue el primer grupo con el que empezó a guerrearse el territorio más fuerte, pues en el lugar donde yo provengo. Y... digamos que por esa parte había esa zozobra y ese miedo porque aparecían todos los días 3, 4, 5 muertos. Entonces, pero en el tema familiar estábamos bien. Mi mamá, de hecho, estaba pensando venirse a Bogotá a trabajar. Quería sacarme adelante, quería sacarnos a mi hermano y a mí de la situación en la que estábamos viviendo. Todo iba muy bien, ¿no? No, digamos que no un signo de alarma para fijarnos lo que iba a pasar, ¿no? Estábamos digamos que en lo que andan las familias, colegio, todo este cuento, estábamos muy bien. Su mamá no se imaginaba que a su niña, porque normalmente en los pueblos, en los campos, los padres de familia le tienen temor que se le lleven a un hijo varón, ¿cierto? A un niño, pero no a una niña. Sí, eso es el tema, ¿no? Yo creo que mi mamá en ese tiempo no tenía ningún temor de que algo me llegara a pasar, por lo que era una niña de 11 años, estudiando, chiquita, bien bajita, pues porque sí. De estatura chiquita. De estatura bien chiquita. Entonces, pues dijo, no, pues por ahí no, porque eso ya es un problemita y que se van a llevar bien chiquito. Pero entonces sí, los varones eran los que más cuidaban, eran como los que más tenían aseguraditos, les hablaban más claro, eran como los que más confianza tenían para hablar de estos temas, porque pues la realidad es de que de donde yo vengo, el conflicto era el pan de cada día, la muerte eran todos los días, era como usted levantarse hoy y tomarse un café y un pan. Eso era para nosotros todos los días, levantarnos y ver que recogieran 5, 6, 7, 8 personas muertas. Entonces no creo que ella haya sentido ese temor porque me pasara algo a mí en ese momento. ¿Qué pasó el día que la reclutaron? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, fue un día normal, de colegio. Llegué a mi casa, tareas, yo era jugadora de baloncesto, entrené, todo el tema. Normal, llegué a mi casa, mi abuela era fanática de las novelas, entonces pues me senté con mi abuela un rato ya en la noche. Después de comer me dicen que por favor pues vaya a comprar lo del desayuno porque yo estudiaba en la jornada de la mañana y es donde empieza todo, ¿no? ¿Qué pasó? Salió a comprarlo del desayuno y ¿qué ocurrió? Salgo a comprarlo del desayuno, saliendo de la tienda, en la puerta de la tienda, del lado de la puerta, habían parado 2 personas armadas, encapuchadas. Me cogen cada una del brazo. ¿Estaban con fusiles? Sí, con fusiles. ¿Y uniformados así de camuflado o de civil? De camuflados, estaban vestidos de camuflados. Eso era otra cosa, ¿no? Que en Barranca Bermeja ellos patrullaban muchos vestidos de camuflados con pañoletas y distintivos alusivos a las organizaciones que pertenecían. O sea, allá el ejército uno no lo veía patrullando. Los que patrullaban era la guerrilla, hoy las FARC, mañana el ELN, pasado mañana. Bueno, en fin, todos los grupos armados ilegales menos los legales. Entonces llegan, me toman del brazo, me suben al camión. ¿Qué le dijeron? Que no dijera nada, que me quedara callada. Y me suben al camión,
Ya cuando están adentro, pues hay una cantidad de niños de mi mismo. ¿Dentro del camión? Dentro del camión, un camión grandísimo, carpado. Más o menos oscilado entre unos 100 niños dentro del camión. ¿100 niños? 100 niños, entre niños y niñas, habíamos más o menos 100 todos, pues muchos llorando, otros callados, pálidos. ¿Pero era un camión inmenso entonces? Era un camión bien grande, todos sentados, porque estaban niños sentados, tenían organizadas unas tablas por encima para que los otros se fueran sentados encima y no pasara nada a los de abajo. Entonces, pues, era como un gallinero. Exactamente, todos ahí apeñuscados entre ese carro. Yo creo que de ahí para adelante fueron como 2 o 3 niños más que cogieron y salimos derecho hacia un barrio de ahí del sitio donde yo vivo y nos metieron a una casa, nos tuvieron ahí y nos dijeron... ¿Pero qué les dijeron cuando ustedes la suben allá y usted ve toda esa manada de niños llorando? ¿Qué pensó? ¿Qué le dijeron? Bueno, lo primero que nos dijeron fue que no podíamos estar llorando ni hacer bulla ni nada porque o nos mataban a nosotros o mataban a la familia, o sea... Esa es siempre la amenaza que ellos votan. Lógicamente que uno con 11 años tampoco es una persona que no tenga conocimiento. Uno entiende muy bien las cosas y ya cuando usted le hablan de matar y en esa violencia en la que usted se viene levantando y viendo y observando todo lo que todos los días la misma historia, es ese temor y ese terror que nos inyectaron. Nos silenció, digamos. Usted sabía que no estaban jugando. Exactamente, no eran mentiritas o era un jueguito que nos tenían montado. Sabíamos que eso era real. Y yo creo que por esa parte era por lo que más sufríamos, porque no sabíamos ni siquiera qué iba a pasar con nosotros. Hacemos una pausa. Estamos hablando con Jimena Vargas. Ella fue reclutada a los 11 años por las FARC. Y ya continuamos con este reportaje exclusivo hoy en Caracol. El testimonio de una persona que fue reclutada siendo niña cuando la guerrilla está negando el reclutamiento forzado. Ya regresamos. Continuamos en este Colombia Universal Reportajes a través de Caracol y a través de la Red Mundial de Radio. Estamos hablando con Jimena Vargas. Ella fue reclutada por las FARC cuando tenía tan solo 11 añitos y nos está contando el momento en el que sale de la tienda de comprarlo el desayuno y un hombre encapuchado, uniformado, con camuflado, la toma de su brazo, una niña de 11 añitos, y la lanzan entre el camión donde había, según ella dice, más o menos 100 niños más. 100 niños. ¿Qué pasa por la cabeza de una niña cuando ve literalmente 100 niños enjaulados ahí? Que eso es como llevar corderos al matadero. Pues yo pensaba que a nosotros nos iban a matar. ¿Por qué? No sé. Pero igual... el mismo comportamiento de las mismas organizaciones en ese sitio lo llevaban a uno a pensar que eso era probablemente lo que iba a pasar. Cuando la suben, cuando ve usted todos esos niños allí, usted empezó a reconocer de pronto compañeritos, hijos de vecinos, hijos de amigos, allí también. Claro, lo primero que uno hace, o lo primero que yo sentí fue 2 niños que me conocían, que uno estudiaba conmigo, estaba cursando primero bachillerato, y otro era muy cercano a nosotros, a la familia. Y me cogieron del brazo y me jalaron y me abrazaron porque pues ellos eran 2 varoncitos y yo ya iba llorando. Entonces pues me decían que me callara la boquita, que no llorara, que todo iba a estar bien. Igual es muy, pues no sé cómo lo ven ustedes, pero para uno hoy en día pensarlo y recordar eso es un niño de la misma edad uno diciéndole que se tranquilice, ¿no? Entonces, ¿ellos sospechaban qué estaba pasando o tampoco sabían? Sí, había muchos que sí sabían que nos llevaban reclutados, porque a los primeros sí les estaban diciendo que los iban a llevar reclutados, pero los últimos que estábamos llegando no sabíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando. Entonces los primeros niños fueron los que dijeron, no, que quédense callados, que nos van a llevar para el monte. ¿Y ustedes sabían que era guerrilla? Porque el ejército también reclutaba en esas épocas, se llevaban pues jóvenes, pero muchos ya más grandes, ya de 17, 18 años. Sí, nosotros sabíamos diferenciar entre quiénes eran guerrilla y quiénes era ejército y quiénes eran policía y todo. Todos teníamos como, pues desafortunadamente es lo que se vive en los municipios y en las veredas, ¿no? Tú sabes quién es quién. Ya, solo por la vestimenta, por la forma como te tratan. Y aparte de todo que en esos sitios se ausenta mucho la presencia del Estado, de las fuerzas militares. La policía en ese tiempo no tenía, mejor dicho, para la policía o el ejército de entrar a los barrios tenían que pedirle permiso a la guerrilla.
Allá en esa zona, en Barranca Bermeja, ¿tenían que pedir permiso a la guerrilla, a la policía para entrar? Sí, porque si no les daban plomo todo el día. Eso... ¿Y les daban permiso? Sí, cuando querían, cuando no, tenían informantes, digamos que eso se divide en unas zonas, ¿no? Desde un puente que existe, que se llama el Puente Elevado, hacia el nororiente, que es aquí, digamos que en otras partes se conoce como el sur, ¿sí? La policía o el ejército no podía entrar sin que la guerrilla supiera. Si la guerrilla quería hacer resistencia, a partir de ahí hacia adelante iban a encontrar guerrilleros dándoles bala, tirándoles, por lo menos vimos tirándoles rocker, balaceras, atravesando camiones, quemando camiones. Muchas veces el ejército tuvo que entrarse con cascabeles, pues esos de cañones grandes, policía, SIJIN, fiscalía, para poder entrar a hacer operativos dentro de los barrios, porque era tanta la cantidad de guerrilla que había que ellos no podían. De hecho, una anécdota que recuerdo mucho, en una cancha que se llama el 1 de Mayo, hay unas astas para izar banderas, y las FARC tenía su bandera, el ELN su bandera y el EPL. Un soldado se subió a coger la bandera y le dispararon al soldado, de dónde no se sabe, pero le dispararon al soldado en la espalda y lo hirieron muy mal por intentar bajar la bandera que estaba izada en una cancha de fútbol que existe allá. Entonces, más o menos para que entiendan el nivel de conflicto y de guerrilla que se encontraba dentro de esa zona. O sea, siempre que había, todo el mundo sabía que iba a haber plomo porque ellos mismos informaban. Nadie salga, no vayan a estudiar, no vayan a tal cosa porque hoy va a haber. Entonces eso era como lo que te digo, con eso dormíamos, con eso amanecíamos, eso era una rutina diaria. Van dentro del camión, volvamos a esa escena del camión, compañeritos llorando, otros niños llorando. ¿Qué pasa ahí? Nos llevan a una casa, pues lo normal, todos lloramos, todos histéricos, muchos histéricos, a muchos les pegaron, los trataron mal, los insultaban, les decían que sí, nenitas, niñas, porque lloraban. Nos llevan a la casa, esperan que amanezca, nos dicen en la casa que bueno, nos van a llevar, que tenemos que quedarnos calladitos. A mí me pasaron como a las 5 de la mañana por frente a mi casa, íbamos en carros ya más pequeños, nos iban sacando en grupos pequeños para podernos llevar a la orilla del río, digámoslo así, al muelle. O sea, ¿usted volvió a pasar frente a su casa en otro carro? En otro carro, fue la última vez que vi mi casa. Y nos llevan al puerto, nos montan en motores, la naval, digamos que está a unos 15 minutos del puerto de Barranca Bermeja, por río, y después de que pasamos la naval, ya eso se consideraba zona guerrillera. Entonces ya empezamos a ver guerrilleros saliendo por las orillas de los ríos. Ahí hay un pueblo más abajo que hace años, yo estuve por allá, Yondó. Había presencia de guerrilla ahí todo el tiempo. Sí, hubo mucha presencia de guerrilla, pero digamos que ellos por ese lado trataban de no meter gente, porque el ejército estaba hasta un punto que de Yondó hacia adentro que se llama el Tigre. Una vereda que se llama el Tigre. El ejército ahí tenía como una especie de base, una especie de control de lo que entraba y salía de allá. Entonces, al ver pasar tantos camionados de niños, lógicamente que se iban a decir, no, esto no es normal que estén entrando 20, 30, 40, 50 niños. Lo que hacían era que nos mandaban por el río, porque era más factible parar la canoa a la orilla del río y correr con todos por el monte adentro. Entonces, lo que hicieron fue transportarnos por río, más o menos 2 horas en motor canoa, y llegamos a un campamento, y ahí lo primero que la persona que nos sale a recibir es un menor de edad. Igual de pequeño nosotros, el fusil era más grande que él. O sea, ya uniformado, ya estaba adoctrinado el niño. Sí, ya estaba adoctrinado, ya estaba recién salido del curso básico. A darnos la bienvenida, bienvenidos a las FARC, fue lo primero que nos dijo. Entonces, El niño. Entonces es donde empieza nuestra odisea más grande, y es caminar, porque nos tocó caminar muchísimo desde ahí hasta donde estaba el campamento. ¿Usted con qué ropa iba? ¿Cómo estaba vestida? Bueno, yo tenía como un chorcito, pues es de tierra caliente, chorcito, unos tenis y una camisillita. Eso era lo único que tenía puesto. Entonces, metidos por allá en agua, andando por piedras, barro, pues no nos enseñó a andar en eso. Ya nosotros estábamos enseñados a carretera normal. Sí, nos estábamos por trochas y nos metían, y pues todo era selva. Entonces los obstáculos en ese momento de la selva para nosotros eran nuevos y nos causaba la intriga, pues uno pensaba en la culebra. En ese momento uno no pensaba en la gravedad de la situación en la que estaba metida, sino que no me vaya a picar una culebra, que no me va a picar una araña, o cada quien le tenía una fobia a algo. Entonces, digamos que ahí nos entretuvimos en eso, y como se nos olvidó un poco
la situación tan grave en la que estaba. Por ahí parecía paseo todavía. Sí, por ahí parecía todavía paseo, sí, no se veía tan grave la cuestión, sí íbamos muy escoltados, iba una cantidad grande de guerrilla, pero ninguno nos hablaba tanto, sí, solamente una persona, 2 personas eran las que se nos acercaban a hablar, paraban, nos hacían frescos o para que tomáramos, porque pues era una zona muy caliente en el valle del río Cimitarra, eso es igual que Barranca Bermeja, yo creo, más caliente, entonces nos ahogábamos mucho, nos cansábamos mucho. Entonces siempre que yo quiero descansar, entonces tranquilo que ya nos vamos a entrenar para que se vuelvan berracos. ¿Les decían eso? Sí, siempre es como meter la mentalidad que uno sí puede, el dolor no existe, todo es bonito, todo es color de rosa. Llegamos al campamento. ¿Cómo era ese campamento? Descríbame ese primer impacto de ver un campamento en donde las llevaron. Bueno, yo recuerdo que entramos por una quebradita, a ellos se les dicen caños, ¿no? Ellos llaman caños a eso. Una quebradita, subimos más o menos unos 20 metros hacia donde estaba el campamento y lo primero que encontramos es el guardia ahí parado. Seguimos caminando y empezamos a encontrar el aula, que el aula es hecha con una chocita, bueno, una casita hecha en paja y todo este tema. ¿Un aula como de clase? Sí. Pero grande, ¿cuántos cabían ahí? Más o menos había un aula para unas 300, 400 unidades, porque era el aula de donde estaba el comandante, digamos, en jefe de todo el bloque. Empezamos ya a ver las caletas, o sea, una vaina que uno no sabía cómo era, que estaban hechas, gente durmiendo ahí encima de palitos o tablas o hamacas o en la tierra. Entonces sí, uno como que miraba toda esta vaina y no, esto no es normal. Y una cantidad de personas, muchos guerrilleros andando, trabajando, unos trayendo leña, otros agua. Todo el mundo lo miraba a uno como un bicho raro, como quien dice carne fresca, más o menos con esos ojos. Se empiezan a acercar a uno, a mirarle lo que uno lleva, si lleva uno anillitos, cadenitas para quitárselas. Sí, ¿Y les quitaban, les robaban, digamos, anillitos, cadenitas? Claro. ¿Que algunos niños llevaban, se los quitaron? Sí. De hecho, uno pasa un control por parte de una persona que está encargada, te toma todos los datos de cómo te llamas, cómo se llaman sus papás, cómo se llama su mamá, sus hermanos, direcciones. Usted tiene que dar absolutamente todo porque ellos dicen, es que si no usted no me lo da, yo me lo averiguo. Listo, y a usted le va a ir mal si no me dice la dirección de su casa. Entonces digamos que ellos saben quién es la mamá de uno, quiénes son sus hermanos, todo, absolutamente tienen conocimiento de todo. ¿Y usted dio la dirección exacta, real, el nombre de su mamá, real, todo? Sí, todo. Era obligatorio y pues de todas maneras ellos bajo la amenaza de decir quién es su mamá, quién es su papá, quién es si no esto les va a pasar o a usted le va a pasar esto, uno por el miedo uno habló, ¿no? Uno dijo, bueno, sí, mi hermano se llama fulano, mi hermana es fulana. Entonces, por ese lado, sí, las personas que llevaban cosas, prendas de oro, plata, todo eso se lo iban quitando. ¿Y qué decían? ¿Por qué? Porque en la organización no se podía tener eso, para evitar de pronto un malentendido o cualquier otra cosa. ¿Y qué pasó después? ¿Qué siguió ahí después de ese control? Bueno, nos llevan al aula, nos dan de tomar ahí algo que le llaman ellos Coca-Cola Fariana, que eso es un café frío. ¿Coca-Cola Fariana? Sí, es Nescafé con azúcar, pero frío. Que sabe horrible. Entonces llega el comandante del bloque y nos dicen, bueno, ustedes son los nuevos guerrilleros, ustedes van a ser parte de nuestra organización revolucionaria, los traemos porque ustedes son capaces, ustedes pueden. Fue la primera vez que yo me enfrenté a ese señor, sí, porque porque dijo que si teníamos algo que decir, yo le dije, claro, yo sí tengo que decir. Yo a usted no le dije que me trajera a ser parte de su organización, usted no me dijo que si yo quería venir y yo no quiero estar aquí. Entonces pues todo el mundo me quedó mirando porque pues yo en ese momento no sabía ni quién era él. Cuando ya me dicen que él es el comandante del bloque, que él es el jefe de toda la manada, entonces pues ya uno como que capta la situación. El tipo pues de una vez me dijo, no, yo sé que ustedes no escogieron venir, pero bueno, esa es la causa y esa es la revolución. Sí, la revolución necesita. ¿Cuántos niños había ahí ya en ese momento con los 100 que iban en los camiones donde la subieron a ustedes? Pues, ¿cuántos reunieron ahí más o menos? Más o menos habíamos como unos 360 niños. O sea, por todo habíamos unos 360 niños, o si no eran más, porque es que se estaban dividiendo en dos unidades. Estaba la Benur Ramírez y estaba la José Román. Y entre esas dos unidades daban un completo total por ahí de 360 niños o más.
¿Recogidos en esos mismos días? Sí, recogidos. Unos llevaban 15 días de más, otros llegaban a casar un mes, pero no se pasaban como esos tiempos, ¿sí? Y aparte de todo, como estaban en su entrenamiento básico, que ese es el entrenamiento donde te enseñan a ti a cargar un arma, a prestar guardia, a cocinar, a que por lo menos el día que me mandaron a buscar leña, yo corté un poco de palos verdes, porque yo no sabía que era leña. Entonces, todo eso te enseñan a saber cuál es la leña, a hacer trincheras, que te pueden sancionar por haber hecho una cosa mal, te enseñan el reglamento, toda la parte política, toda la parte militar. Son tiempos que se miden y relativamente se ven entre 1 y 2 meses. ¿Qué empezó a ver en esos que llevaban una semana, 8 días, 15 días? ¿Qué le contaban esos niños? Bueno, cuando uno llega, lo primero que gente que uno conocía, abrazarlo a uno, que porque estaba ahí, que si uno se había ido voluntariamente, que estaban aburridos, muchos llorando, que se querían que se habían visto la mamá, que cómo estaba la mamá, que si esa mamá sabía que ellos estaban ahí, que cómo podían decirle a la mamá que ellos estaban ahí para que viniera por ellos. Todavía estábamos metidos en el cuento de que todavía la mamá puede ir a salvarnos. Sí, no entendíamos de que eso ya era prácticamente una prisión para nosotros. Iba a ser, aunque la gente no lo crea o aunque mucha gente piense que lo que nosotros decimos no es real, es que esto es un secuestro para uno. Uno ahí piensa que su mamá y que todo puede ser color de rosa, pero no entiende la magnitud del problema en el que está metido, no porque uno haya querido, sino porque estas personas toman la decisión de que uno haga parte de ese movimiento. Igual el adoctrinamiento, ellos dicen que siendo uno menor de edad es mejor para adoctrinar, para sus ideales y para sus convicciones revolucionarias, digámoslo así. ¿Ya le empezaron a contar historias los mismos niños que se encontró? Sí, historias de, mire que hace 3 días mataron a un niño que se intentó volar, mire que por allá hay 4 o 5 niños amarrados porque se intentaron volar y los cogieron. Cosas así por el estilo, fulana la violaron, allá las tienen en enfermería, y esas niñas que no, esas niñas las violaron y están en enfermería. ¿Quién? Y así contaban ellos, las violaron. Sí, las violaron. ¿Quién? No sabemos quién. Sí, se guardaban los nombres, no decían porque tampoco sabían quiénes habían sido. Inmediatamente violaban a una niña, la aislaban del resto del personal para evitar que se propagara digamos, el tema, porque pronto iban a pensar que algún otro guerrillero iba a tomar represalia contra esa persona que había cometido el acto de violación. Pues ya regresamos. Es el testimonio de Jimena Vargas. Hoy, justamente, recordando ese horror que ella vivió cuando fue reclutada por las FARC, cuando tenía tan solo 11 añitos. Una niña de 11 añitos que se la llevaron a las filas de las FARC. Ya regresamos. En este Colombia Universal Reportajes con Jimena Vargas. Ella permaneció 11 años en la guerrilla de las FARC. Fue reclutada por la vía forzada. A ella, como dice, no le preguntaron si se quería ir. Y cuando llegó a ese campamento, tenía 360 niños ese campamento allá. ¿Usted recuerda quién era el comandante de esa época? ¿Quién fue el responsable de esos 360 niños que reclutaron, que secuestraron, que se los llevaron? Sí, el nombre del comandante era Allende. Él era el comandante en general de de ese personal, de esos 360 niños. Le seguía otro que se llama Marlon, que creo que está en este momento capturado, está en una de las cárceles colombianas. ¿Sabe el nombre completo de él, de Marlon? No, ese es el alias de él. Allende es el comandante superior y Marlon, ese es su alias dentro de la organización. Ellos fueron los encargados del adoctrinamiento. Marlon, como tal, el adoctrinamiento militar era lo más salvaje. Le ponía, por lo menos, las veces que uno no entrenaba de la forma que él decía o no se cansaba cuando estaba avanzando, le ponía la bota de él a uno en la cara y se la restregaba contra el piso y le decía que estaban entrenando, eran hombres para la guerra y no monjas para un convento. Esa frase creo que marcó mi vida porque yo recuerdo que yo le dije que yo no era ni hombre ni monja, que yo era una niña y que estaba cansada. Si no lo podía entender, eso era ya problema de él, ¿no? Y lo contrario, le daban a uno pata. El trato es muy inhumano, ¿sí? El trato es muy inhumano, es salvaje. Yo creo que uno nunca piensa, o yo creo que nadie se imagina ver un niño de 11 años levantado a pata y a culatazos porque no hizo una flexión de pecho o porque se cansó de llevar 5 o 6 horas parado haciendo una rutina de ejercicios. Marlon, Allende, por encima de ellos, ¿quién estaba?
Bueno, por encima de ellos ya estaba el comandante del bloque, que es el camarada Pastor Alápez. Pastor Alape. Sí, ese. Que está en Cuba. Que está en Cuba. ¿Qué siente usted cuando lo ha visto por televisión? Pues al principio un tantico de miedo de volverlo a ver, ¿no? Ya muchos años sin ver su cara y verlo como tan chévere en las condiciones que está ahorita, verlo ahora último en el concierto de los Rolling Stones, en el que estuvo con camiseta y bandera. Me gustaría tenerlo enfrente y decirle si los muertos que se pusieron por parte de todos los menores que se llevaron valieron la pena para que él hoy esté disfrutando lo que está disfrutando en La Habana. Esa es la sensación, es más de indignación, de rabia, porque nosotros cuando tomamos la decisión de volarnos y de pertenecer nuevamente a la vida civil, nos trataron y mucha gente pasó por encima de nosotros y nos juzgó sin siquiera saber, y hoy en día los ven a ellos en La Habana haciendo esta clase de eventos y no pasa nada. Entonces los que dejamos las armas porque quisimos realmente no seguir siendo parte de un grupo armado, porque vimos la oportunidad de volarnos, somos los malos, entonces ¿qué se puede esperar? Eso es lo que me produce cada vez que yo lo veo sentado en esa mesa de negociaciones. Pastor Alape, miren, ahí ya hay un responsable de reclutamiento forzado, reclutamiento de menores. Solo en este testimonio de Jimena Vargas tenemos 360 niños, que es el responsable Pastor Alape, junto con Allende y junto con Marlon, que está preso. A esos tipos hay que activarles la responsabilidad criminal del secuestro y el reclutamiento de menores. Pero volvamos a la historia. Jimena, los entrenamientos, ¿cómo empieza usted a vivir esos entrenamientos tan crueles a los que son sometidos los niños allá? Bueno, los horarios, tiene uno que ajustarse a los horarios. Cuando uno entra a un entrenamiento, un curso básico, como ellos lo llaman, 24 horas del día te van a estar pitando, te van a estar disparando, te van a estar levantando. ¿Cómo si les hacen disparos? Sí, se llaman alarmas, para, digamos, en caso de que el enemigo llegue. Entonces ya están disparando, ¿cuál es la reacción que tenemos que tener? Entonces imagínense niños temblando, se caían, no podían pararse, se paraban y ahí mismo iban para el piso de los mismos nervios, no se sostenían de pie, otros lloraban, otros gritaban. Entonces todas esas personas que hacían esa cantidad de cosas los dejaban volteando toda la noche, que era, pues para mí que era voltear o no, pues para que la gente entienda qué es voltear, pues te ponen a hacer, a trotar toda la noche, a hacer ejercicios de pierna, por lo menos abdominales, en fin, una cantidad de ejercicios y te ponen a cargar un palo que pesa más o menos 12 libras y todo el tiempo tienes que vivir con ese palo en la misma posición. Si tú lo dejas caer, se aumentan las horas que te dejan ahí, o te ponen a cocinar, pues ranchar se llama, 2, 3, 4, 5 días, dependiendo si tú no sabes cocinar. Entonces si le toca un mes cocinar hasta que aprenda a cocinar, un mes tiene que cocinar. Tanto así cocina, tiene que hacer las actividades físicas que se consideren necesarias. O sea, no es solamente la cocina, sino la cocina es una adicional a la otra rutina de ejercicios y de castigos. Sí, por lo menos cargar agua, hacer trincheras, cargar la leña, por lo menos cuando te sancionan con leña, cada viaje de leña debe pesar una arroba. Y si te ponen 30, 40 viajes, pues imagínate, son 40 arrobas de leña que tienes que llevar. Si te mandan a afrontar agua, pues que tengas el agua aquí cerquita, pero te mandan a la parte más lejana para que vayas, supuestamente dicen ellos, para que vayan cogiendo fortaleza. Se la mandan a traer agua al sitio más lejano. Sí, habían sitios por lo menos que se demoraba uno como media hora, 40 minutos. Cargando agua. Entonces... Y era que un balde, una olla, ¿en qué las ponían a llevar el agua? Son pimpinas donde se carga la gasolina o aceite. Eso lo limpian bien y todo, y te ponen a llenar una caneca o un ñoño que le caben 15 pimpinas de eso. Entonces son 15 viajes que tienes que hacer para poder terminarla de llenar y dejar las 2 o las 3 pimpinas que queden por fuera llenas. Entonces es un trabajo agotador. Terminas de ahí, te paran 2 horas de guardia, sales de la guardia y sigues entrenando. Entonces es un entrenamiento constante que tiene. O sea, ¿no dejan descansar el niño? No, es rara la vez que te dejan dormir una noche tranquilo. La noche empieza desde las 8:20, que es silencio total, hasta las 4:45 de la mañana. Ese es el tiempo que te daban para dormir, cuando se podía. Cuando no, caminatas,
tarde de la noche, llegábamos hasta a un punto a las 7, 8 de la mañana, descansábamos por ahí una hora, nos hacían acostarnos a dormir y a la hora y media nos estaban parando para hacernos regresar nuevamente al sitio donde estábamos. Entonces esos digamos que es en lo que empiezan. ¿Y para qué hacen eso? O sea, solo por ir a llevarlos hasta allá y volverlos a llevar otra vez. Pues para que vayamos, ellos dicen que para que vayamos cogiendo resistencia en el tema de marchas, caminatas, para ir conociendo el terreno, para saber qué es caminar a campo abierto, campo cerrado, en fin. Es como el adoctrinamiento o la forma que ellos tienen de adoctrinar al personal. Cuando una niña de 11 años se enfrenta a eso, en medio de otros ya mucho más grandes, la resistencia física suya sería pues inferior a la de ellos. ¿Cómo era esa niña de 11 años? Llévenos a visualizar esa niñita de 11 años allí. No, pues lloré mucho, por lo menos en la primera marcha a la que me metieron 45 libras de peso, un caldero que parecía las tortugas ninjas, sí, una cosa inmensísima que pesa, también pesa, el chaleco, un palo que pesaba, lo que te digo, 12 libras, y a caminar a campo traviesa, y esos eran demasiadas lomas para mí. Todo el mundo se fue adelante y yo quedé como el patito feo atrás, llorando del dolor en el pecho, las piernas, no podía respirar. En los entrenamientos, cuando hacía mucho sol y tú tenías sed, ya uno ya que no podía de la sed, no te dejaban con el ardor, con el dolor, tenías que continuar haciendo los ejercicios. Te ponían a estar en una posición que se llama encorvado abajo, que está uno con la espalda doblada todo el tiempo, así te dejaban 2-3 horas. ¿Cómo es eso? O sea, ¿de rodillas? No, digamos que va uno agachado, ¿sí? Con la posición de tiro, de disparo, pero entonces va uno encorvadito, un poquito jorobado, entonces todo el tiempo en esa posición, tú con la espalda doblada. Para mantener esa posición. Para mantener esa posición, entonces. Y los dejaban 2 horas así. 2, 3, 4 horas, dependiendo quién fuese. Sin moverse. Quién fuese el comandante. Por lo menos algunos nos llevaban a partes donde había arena, a las orillas de las quebradas, hay una arena como cuando uno va al mar, una arena, y esperaban que el sol estuviera lo más caliente posible, nos hacían quitar la ropa y nos dejaban a las mujeres en ropa interior, los hombres también en ropa interior, y nos hacían avanzar en esa arena hasta que botáramos sangre por los brazos, las piernas, el abdomen. Entonces ya supuestamente nos estábamos volviendo hombres para una guerra. Arrastrarse por la arena caliente. Sí, doloroso, muy doloroso. Y deja muchas secuelas, muchas cicatrices, no solamente físicas, sino era el momento en que uno le decía al comandante, le rogaba y le lloraba que ya no más, y ellos no. Dicen que el dolor no existe, ¿no? Y el dolor sí existe, quiero que sepan ellos que el dolor sí existe, y que a todos los que estábamos ahí nos dolía, y que por las circunstancias en las que estábamos tuvimos que aguantarnos, pero si eso hubiese sido en otras circunstancias, yo creo que todos hubiéramos salido corriendo de ahí de ese momento. ¿Qué pasaba con los que no podían, con los que no aguantaban, con los que no resistían ese tipo de pruebas? Bueno, los que no aguantaban, ellos decían que todos servían para algo, ¿no? Entonces los que no servían, unos iban solo a cocinar, otros solo a cargar leña y eso. A otros los mataban por indisciplina. Aparte de eso, bueno, el reglamento dice que tiene su sección del reglamento de la parte disciplinaria. Incumplimiento de órdenes, palabras soeces, una cantidad de cosas que nunca se cumplieron, no lo cumplían en uno. Ellos nunca cumplieron, los comandantes, con ese reglamento. Entonces, por lo menos si ese día durábamos 3-4 días sin comer y un niño se comió un cuarto de panela, entonces se iba para fusilamiento porque era robo en movimiento. Pero no se daban. ¿Y lo fusilaban por el cuarto de panela? Sí, para ellos era más importante el cuarto de panela y hacer cumplir el reglamento que entender que ellos llevaban 4 días haciéndonos aguantar hambre, teniendo comida, por simple gusto. Entonces, mucha gente murió por eso, mucha gente murió porque ya cansada de tanto, de que te estén golpeando, a muchos los amarraban, ¿sí? Y empezaban a golpearlos en las partes abdominales para que empezaran a ejercer una buena fuerza en esta parte. A muchos se morían de golpes, reventados, me imagino yo, ¿no? Pues uno estaba chiquito, uno no sabía qué, pero se puede suponer hoy en día uno que era de los mismos golpes que se morían los niños. Se reventaban por dentro. Se reventaban, lógico, tú los mirabas y eran morados por todos lados, ¿sí? Sus partes genitales. Entonces, no, digamos que uno nunca vio una parte
que uno dijera bonita, esa parte protectora de ellos, no, todo el tiempo es diciéndole a uno cómo es que tienen que hacer las cosas y algo, pues para mí muy inhumano, ¿no? Como lo tratan. Yo creo que nadie se imagina tener 11 años y llegar a una condición de esa. Yo creo que si eso fuera así, ningún niño quisiera llegar a esa edad. ¿Usted vio fusilamientos? ¿Pudo ver que mataran a algún compañero suyo? Claro, no uno, muchísimos. Cuéntenos alguno de esos amigos cercanos que le fusilaron estando allá. Bueno, hubo uno que en un operativo, eso fue un operativo grandísimo que hizo el ejército, de cuando eso, pues no teníamos mucha idea. Él tenía un hermano. Y, o sea, fue muy duro porque ellos ponen en contra a los hermanos, ¿no? Le hicieron un consejo de guerra porque el tipo se portó mal, indisciplinado en el combate y todo. Se robó una panela. Allá lo muy común es que se roben la leche y la panela. Es lo más comestible que uno lleva así de momento. Entonces, en el consejo de guerra llevaron al hermano y se sentaron varios comandantes al lado del hermano a decirle: mire, usted tiene que votar por fusilamiento. ¿Al mismo hermano? Al mismo hermano del que estaba sentado. Porque es que si su hermano se muere, esa sangre no va a ser en vano. Esa sangre va a hacer que ninguno vuelva a caer en ese error y su hermano va a pasar a la historia. ¿Sí? Además, usted sabe que su hermano tiene una conducta mala. Entonces, una lavada de cerebro que hasta lo último el chino levantó la mano por fusilamiento de su hermano. Sí, ya cuando lo llevan, digamos que ese fusilamiento fue muy, para mí violento, porque no solamente fue él, hicieron varios consejos de guerra y todos los que salieron para fusilamiento se fueron el mismo día para el hueco. Entonces nos pusieron a ver eso, por qué los mataban. O sea, ustedes eran nuevos y los pusieron a ver ese caso. Los llevaron ahí a que lo miraran. Exacto, y a mirar. ¿Ese era el teatro de ustedes? El teatro de nosotros, ese era el circo de los hermanos Gascas, ahí está. Vimos absolutamente todo, cómo los fusilaron. Después, digamos... ¿Y el hermano qué hacía de ver que iban a fusilar a su propio hermano? Nada, ellos lo tenían abrazado, dándole apoyo, tranquilo, no se preocupe, su hermano no va a sufrir. Y lógicamente, pues el hermano ya gritando que porque lo había hecho eso. Ya después, cuando el niño cae en como... ¿Le gritaba al hermano? Sí, que porque había levantado la mano. Lógicamente que eso es algo muy desesperante, uno saber que lo van a matar, ¿no? Y ver toda esa cantidad de personas armadas. ¿Qué hacían esos niños cuando veían que los iban a fusilar? Llorar mucho, llorar. Yo creo que más de uno llorábamos de solo ver la angustia que sentían de saber que se iban a morir. ¿Cuántos fusilaron ese día? Como 5 niños fusilados. ¿Y eran de qué edades, más o menos? 14, 13, 15... por haberse comido una panela. Sí, o porque no se quedaron en el puesto, por lo menos en esos días que hubo combate, muchos por la presión del ejército se movían de los puestos donde los ubicaban, entonces ya eso era abandono de puesto y permitió que el enemigo pasara, entonces colaboración con el enemigo. Y eso daba para fusilamiento. ¿Y obligan a los demás a que voten por el fusilamiento o ese voto no vale y al final siempre los fusilan? ¿Cómo funciona lo de los consejos de guerra? Bueno, ahí hay un secretariado, digamos que hay un presidente que es el que elige, pero la asamblea como tal es la que decide si se sanciona o se fusila. La asamblea son los guerrilleros. Exactamente, son el resto de guerrillerada que hay. Entonces, el fiscal, que digamos es el que es la ente acusatoria en ese momento ahí. El fiscal es otro guerrillero, uno veterano. Sí, un veterano ya que tenga sus 10, 15, 20 años de estar dentro del movimiento y que sea de esos bien toscos. Entonces, les pega una lavada de cerebro bárbara. O sea, hasta tal punto que lo hacen a uno detestar a una persona. Si uno no está firme en sus convicciones y en su manera humana de pensar, créame que esa gente convence de matar medio país al que sea y le da todas las justificaciones necesarias, pero la finalidad solamente lo hacen para intimidar, porque yo creo que eso es una manera de intimidarlo a uno y hacerle entenderle que si uno llega a cometer, mira dónde va a ir a parar. Déjeme, hacemos una pausa y ya me cuenta cómo es ese proceso de lavarle el cerebro a todos esos niños para que voten cuando van a fusilar a alguien. Ya regresamos. Regresamos en este Colombia Universal Reportajes a través de Caracol y a través de la Red Mundial de Radio. Estamos hablando hoy con Jimena Vargas. Ella escapó de la guerrilla de las FARC. Fue reclutada cuando tenía tan solo 11 añitos.
Y aquí vamos contando la historia de esa niña de 11 años que empezó a ver fusilamientos de sus compañeros, de esos niños de 11, 12, 13, 14, que eran fusilados por comerse un trozo de panela. ¿Cómo es ese proceso? Que me interesa mucho que los oyentes conozcan cómo el que hace el papel de fiscal en un consejo de guerra de la guerrilla le lava el cerebro a todos los demás para que voten por él y lo fusilan. Bueno, por lo menos, si son temas de indisciplina, de incumplimientos de órdenes y todo ese tema, ellos dicen que son personas que en cualquier momento nos van a vender. Si llegase un raso en ese momento a tener o a darle el rango, van a presentarle problema a uno. Pero el tema es cómo lo cogen a uno a decirle que si ese compañero o ese camarada se muere, nosotros no estamos matándolo, ¿sí? Nosotros estamos pasándolo a una mejor vida y aparte de eso a que ese compañero haga parte de la historia. Según ellos tienen un libro, ¿no? Donde están escribiendo todas las cosas que están pasando, todos los nombres de los que han pertenecido a esa organización. Así hayan sido asesinados por fusilamiento o por lo que sea, están en ese libro. No sé dónde estará, me gustaría verlo. Entonces, ojalá tuvieran ese libro. Sería lo máximo. Entonces, llegan y te dices que ellos van a ser parte de ese libro, que su sangre no es en vano. O sea, es una cantidad de artimañas y patrañas que te meten. Y empieza entonces el secretariado, o sea, que son 5, el jurado, ¿no? Que son 5 jurados que están ahí, y ellos se van, se reúnen con el defensor del guerrillero que está ahí sentado, y con el fiscal, y llegan a un acuerdo. Por lo regular, los que defienden a los guerrilleros son gente que no defiende a nadie. ¿Ya? Es el papel, la payasada. Sí, es ahí la paparrucha que ellos siempre tienen, ¿no? Son buenos actores, de hecho deberían hacer una película, pues son muy buenos actores. Entonces llegan y te llevan a un vía crucis ahí con ellos, toman la decisión y te dicen fusilamiento. Entonces, si dicen fusilamiento, entonces te justifican el porqué del fusilamiento, algo que el reglamento de las FARC dice que no se tiene por qué hacer porque la asamblea es la que tiene la decisión, que el jurado decide. Nosotros pensamos que es fusilamiento, pero la asamblea tumba la decisión o la aprueba. Entonces, ¿ellos qué hacen? Como nadie se le daba por estudiar el reglamento o hacerlo cumplir por el mismo miedo sembrado por ellos mismos, entonces todo el mundo, ¿qué hacía? Levantar la mano. ¿Sí? Levantar la mano, porque algunos comandantes miraban a la gente que sí, el que era caspite, le decía, es que el próximo es usted. Entonces ese próximo levantaba la mano para salvarse y cubrir la cuota. Pero entonces, y digamos que esto lo estamos hablando y lo entendemos nosotros hoy en día porque somos adultos, pero en ese tiempo uno es un niño, uno no ve la magnitud del problema, uno no, pues por mi caso yo decía, yo no entiendo a ellos cómo votan por fusilamiento por una pendejada como una panela. Yo le decía, la vida mía vale menos que una panela. Si fuera una panela, pero un cuarto de panela, mi vida vale menos que cumplir una orden. Que yo esté cansada y me quiera sentar y que usted me diga que tengo que durar 20 horas parada, entonces yo no me puedo sentar. Cosas como esas, ¿sí? Pero muchos no se cuestionaban de la misma manera. Muchos niños, yo creo que eran dependientes de sus mamás, muy, 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 muy apegados a ellas y en alguna forma se apegaron buscaban como tener esa misma condición dentro de la organización. Entonces, si les decían negro, todo el mundo decía negro. Si decían blanco, todo el mundo decía blanco. Pero digamos que nadie piensa por sí mismo. Claro, es que eran niños totalmente vulnerados, los arrancaron de sus familias y los llevan y los pone alguien que maneja un arma y que los controla mentalmente. Ahí no hay que esperar nada más. Sí, una lavada de cabeza y aparte de todo que lo que tú dices, o sea, yo creo que la intimidad que nosotros en la que estábamos era más grande que lo que podíamos razonar en ese momento. Entonces, es muy, muy, muy triste porque Erwin no solamente es fusilar por eso, sino un niño que estaba intentando volver a los brazos de su mamá porque quería estar con ella y quedó ahí fusilado porque ellos dijeron que no era así, porque él no tiene derecho a estar con su mamá. Entonces no, o sea, es muy, muy duro. O sea, vuelvo y repito, es muy duro escucharlos hoy decir que solo tienen 21 menores dentro del movimiento y que ellos no han reclutado menores durante toda su trayectoria de revolución, digámoslo así. Hábleme de las violaciones a las mujeres.
¿Qué casos empezó usted a conocer de mujeres, de guerrilleras violadas allá, ya después de que se las llevaron a la fuerza, las convirtieron en guerrilleras y luego las violaron? Bueno, uno empieza a conocer esto ya cuando ya uno está entre sus 16, 17 años, pero cuando hablamos de violaciones, me tocó vivirlo antes de conocerlo, ¿sí? Y no es fácil, porque a uno, no sé si alguna persona, pues yo creo que sí, muchas han ido a un prostíbulo y han visto que a las niñas las ponen, a muchas mujeres las ponen ahí como en un exhibidor, ¿no? Y escoja la que quiera. En este caso, en muchos campamentos hacía eso. Se recogían a todas las niñas que estaban en los campamentos, se llevaban a otro campamento, llegaban los jefes ya mayores y ellos empezaban a mirar y a analizar quién es quién, ¿sí? Me gusta esta, me gusta la otra, me gusta eso. Muchas, yo no puedo decir que no a todas nos violaron, pero sí a muchas, porque no estábamos como primero, yo no estaba en la edad de tener una relación sexual, eso me daba mucho miedo. Aparte todo lo que las mamás en el tiempo de antes, las cucarachas que le decían, que mejor dicho, eso era lo peor del mundo. Entonces todo eso yo lo tenía grabado en mi cabecita. Entonces, por no permitir y acceder de manera voluntaria a tener una relación sexual con uno de los comandantes, lógicamente que te agreden sexualmente y te agreden ni siquiera con violarte, ya no, te golpean, te arrancan la ropa, te hacen sentir peor que una basura, ¿sí? Al otro día comentan con todos lo que hicieron con uno, con los otros comandantes que hicieron con uno, los que se prestan, porque tampoco no todos los comandantes se prestaban para esa clase de situaciones, ¿sí? La gran mayoría sí. O sea, la gran mayoría eran violadores. Sí, sí, y todos se tapaban con la misma cobija, ¿no? Cuando llegaban los que no estaban de acuerdo, entonces hacían lo imposible porque esa persona se fuera. Y que en esos momentos las personas que habían sufrido violaciones no estuvieran ahí presentes para que pudieran tener contacto con esas personas. Si uno denunciaba a una persona esta, digámoslo así, uno ante un comandante en jefe y dabas tú con que el que le estabas poniendo la queja era otro violador, pues te iba peor, porque ese también te violaba y te trataba el triple de peor de lo que te había tratado. Pero cuando ya uno empieza a encontrarse más compañeras, entonces, no, es que a mi fulano también me violó, no, mi fulano me hizo esto, me reventó, por lo menos hubieron peladas que tuvieron que cogerles puntos. ¿Sí? ¿En la cara? En sus partes genitales, porque fue tan violento. O sea, las desgarraron. Totalmente desgarradas, no solamente una ni dos, muchas estuvimos en esa situación desgarradas por la manera tan violenta como fueron las situaciones. Y el miedo, ¿no? Porque el miedo era una enfermedad y que volviese a repetirse eso. Pues uno, cuando me pasó la primera vez, pues yo dije, listo, fue una vez y ya. ¿Cuántas veces fueron? Muchas. Yo creo que yo ni me he detenido a contarlas porque me asusto. Y es algo con lo que yo he tenido que aprender a vivir y es algo con lo que yo he tenido que aprender a superarme como persona, porque hay momentos en que tú estás bien. Hoy en día aquí afuera pues podemos estar en la vida civil, pero hay momentos en que toda esa situación te llega a la cabeza y uno sufre demasiado ver cómo te ultrajaron. Pensar de pronto de que en ese momento uno para Dios y para el resto del mundo uno era simple y llanamente una simple cucaracha nada más, porque nadie hizo nada por ti, así gritáramos, así nadie iba a auxiliarlo a uno, nadie, solos. ¿A los cuántos años? Empezó desde los 11. O sea, desde los mismos 11 añitos, así de chiquita como era. Hasta que pues ya tuve 22 y pues tuve la opción de... O sea, durante los 11 años, todos los 11 años, ¿hubo en algún momento una violación? Uh-huh. Sí, señor, sí, hubo una violación. Diferente comandante, diferente persona, pero la había. En muchas oportunidades me salvaba porque me apegaba a otras personas que yo ya sabía que ellos no estaban de acuerdo con eso, entonces me decían, no, yo me la llevo, no, yo me voy con ella, no, déjemela aquí que ella no va para tal parte. No permitían que sí se la acercaran a uno, pero cuando no estaban esos escudos, como yo les llamaba, perdíamos, mejor dicho, la tranquilidad, vivía uno con el desespero de saber quién iba a ser, ¿sí? O a qué hora lo iban a coger a uno, porque es que llegaban a medianoche 2, 3 personas y lo sacaban a uno de la cama y íbamos para allí y listo. Por lo menos a mí me dejaron casi 15 días en una casa encerrada porque me dieron una golpiza cuando me estaban violando y ellos no contaban con que iba a llegar el comandante al campamento y cuando ellos pues se percataron, ¿ya qué? Entonces lo más fácil que se le dio al comandante fue decirle que era que yo me iba a volar.
y que entonces por eso me habían pegado, porque ellos alcanzaron a verme así. Entonces eso, el día que informé, de hecho el día que tuve la posibilidad de, en una asamblea general de la guerrilla, informar el tema de la violación, me obligaron a bailar con la persona que me había violado. Como si nada hubiese pasado. ¿A bailar en una fiesta? En una fiesta. Hicieron una fiesta después de que habíamos informado eso, y que para que los demás no pensaran que eso era verdad, porque eso era mentira, que ahí ninguno cometía eso, entonces que bailara con esa persona. Entonces te puedes imaginar lo duro que es. ¿Cómo fue la primera vez para una niña de 11 años ser violada por un guerrillero de estos? ¿Cómo fue ese momento? Traumático, doloroso, humillante, aberrante. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo se la llevan? ¿Qué ocurrió allí? Pues estábamos entrenando. Yo me acuerdo tanto que creo que estábamos entrenando. Terminamos el entrenamiento, la hora del baño, llegó la noche y yo dormía con otra compañera. Se me hizo extraño que esa compañera en ese momento no estuviera ahí en la caleta porque ya era la hora de dormir. Ya, ¿su compañera se salió? Sí, no estaba ahí conmigo. Después yo ya me acosté a dormir, llegaron dos más, entre esos estaba uno que se llamaba Miller, y me dijeron que me parara, que me necesitaban. Y ahí me entregaron a otras 2 personas y me llevaron a caminar supuestamente me llevaban para el otro campamento que estaba cerca. Pero en la mitad del camino me bajaron por una bajadita que había ahí, y hasta ahí me acuerdo. Porque me golpearon, se me fueron las luces, cuando yo volví a reaccionar ya estaba sin ropa, ya estaba el tipo encima. Entonces el dolor que ya yo sentía, sí, me tapaba la boca, me pegaba, que me quedara callada, que nadie me iba a venir a salvar. Entonces, pues... ¿Pero eran 2 los que la llevaban y el que la violó fue uno, o fueron los 2? Los dos. Eso es como quien dice, terminó Kitty y voy yo. Entonces sí puedes imaginarte el dolor que uno puede sentir, ¿no? Y a esa edad, ¿no? Y que yo, lo que te digo, yo era muy chiquita, de estatura era demasiado chiquita para tener 11 años, entonces... Era una niña, cenitos tal vez ni tenía. Nada. No tenía absolutamente nada, estaba empezando mi formación, ni siquiera me había desarrollado como mujer. Entonces... Pero eso para ellos era placentero. Lo más placentero para ellos era poder tener una relación con una niña. O sea, por eso te digo, es aberrante. Y después al otro día llegar al campamento como si nada, sin poder caminar. No, déjenla quieta, que es que ella está enferma. ¿Decían ellos mismos? Uh-huh. Sí, ella está enferma, no se puede parar. Entonces llévenle la comida ya a la caleta, llévenla a bañar, que se vaya a bañar, que sea la enfermera que sube y la revise. Y las enfermeras, digamos, algunas sí eran mujeres, ¿no? Y ellas sabían lo que estaba pasando, pero tampoco podían decir nada. Tal vez ya habían pasado por lo mismo. Exacto, pues era, digamos, la parte más amable que yo conocía era cuando las enfermeras llegaban y lo veían en esa condición, entonces lloraban, no le decían no nada, pero algunas lloraban, lo trataban a uno muy amablemente, como un poquito más de cariño, ¿no? Pero también frente a esa situación. Y eso es algo muy continuo dentro de la guerrilla. Y eso hablando de lo que hacen con las guerrilleras. Ahora bien, lo que hacen con algunas civiles. Sí, porque muchas mujeres de la población civil, con sus maridos, los mismos esposos, tuvieron que presenciar las violaciones que hacían ellos con sus mujeres. Uh-huh. Eso no solamente es un tema que hacían con sus mismas, con los mismos miembros de su organización, sino que también lo hacían con personas de la población civil. Entonces esto es un comportamiento que ellos no pueden tapar el sol con un dedo, ¿sí? Empezando que no habían tantas guerrilleras para decir que iban a cubrir la cuota de estar con toda la cantidad de hombres que habían allá. Entonces más o menos, y un tipo que lleve 10, 11, 12 años dentro de la organización y sin tener mujer, pueden imaginarse, ¿sí?, lo que puede llegar a ser. Y en esas condiciones, y viendo que tiene un arma, que tiene un puñal, que sabe manipularlas, que uno era una niña, que ellos ya tenían 20, 30 años de ser guerrilleros. Entonces todo eso ayudaba para que se presentaran estas violaciones. Una vez la viola ese comandante, ¿ese no es posible que sea acusado por ninguno? ¿Todos se confabulan? No es posible, Erwin. Lo que yo te digo es el miedo que sienten de hablar mal de un comandante o decir, es que yo también lo vi. Porque a ti sacan, por lo menos lo que te iba a contar ahorita, era una vez estábamos en una formación
Y yo no sé qué fue lo que hizo el guerrillero y cogieron y lo sacaron de la formación un paso al frente y ¡pau! ¿Allí, delante de todos? De todos formados. Nadie sabía que iban a fusilarlo, no le hicieron un consejo de guerra, no le hicieron absolutamente nada. Sino usted salga de ahí, un paso al frente. Ah, listo, pues la persona dio el paso al frente. Cuando dio el paso al frente, tome su tiro en la cabeza. ¿Por qué no? No. Entonces, ante eso, ante ese terror que te están sembrando, dime, ¿qué persona va a pararse a decir, ah, no, sí, es que él la viola? Nadie. Nadie va a hacerlo. Eso va a quedar ahí, muerto. Déjeme, hacemos otra pausa, ya regresamos. Los reportajes con Jimena Vargas. Ella escapó de la guerrilla, como nos lo está contando, fue violada por la guerrilla, justo ahora en un momento en que estos terroristas en La Habana están diciendo que ellos no reclutan menores, que no abusan de los menores y le quieren hacer creer a la comunidad internacional y al país que antes los han recogido es para protegerlos porque eran menores que estaban desprotegidos. Aquí tenemos un testimonio directo de una persona que vivió ese horror durante 11 años en la guerrilla. 11 años en la guerrilla. Vivió en carne propia lo que nos está narrando. Digamos que esa fue la primera vez, pero eso la preparó para lo que ya podía venir. Usted empezó a hablar con las otras niñas de saber y entender que eso era repetitivo, que eso iba a ser el modus vivendi allá. ¿Usted entendió eso? Sí, por lo menos a los 15 días de haberme violado la primera vez, llegó una guerrillera, ella se llamaba Yurani, ella se suicidó tiempo después. Digamos que yo la vi como esa figura materna, ¿no? Porque me empezó a hablar y fue la única que me dijo que debía estar preparada porque eso no iba a ser solamente una vez. O sea, ella le advirtió. Eso iba a ser constante, que si yo no quería pasar por eso, debía prepararme mucho más, debería buscar alguna opción, digamos, dentro de la misma organización para poder estar bien, para que no me pasara tan frecuente como le pasan a muchos. Entonces ya cuando uno te... ¿Cuál era esa opción? Pues bueno, allá habían diferentes formas, ¿no? Ser de parte del grupo de organización de masas, o ser parte del tema de propaganda, o estar cerca del comandante del bloque, la unidad de Pastor. ¿O volverse mujer de alguno de ellos? O volverme mujer de alguno de los comandantes para poderme sentir bien. Pues yo ninguna de esas vi ninguna opción, ¿no? Porque no... Para mí eso era inconcebible cuando el reglamento dice que la violación sexual se castigaba con la muerte, ¿no? Pero yo no vi en lo absoluto que hicieran eso. Entonces, digamos que sí, como que algunas muchachas sí se acercaban a uno y le decían, pilas porque esta no va a ser la primera. ¿Sí? Tienen que andar en la jugada, darse cuenta quién es el que le va a hacer eso. Pero muchas veces usted no sabía porque usted estaba durmiendo y llegaba un tipo de tal parte y pasaba y le alumbraba la cara y le gustó a usted. Entonces... O sea, podía ser uno que viniera de otro grupo, de otra compañía, de otro bloque, frente, sí, otro frente, iba pasando por ahí, ve su caleta y la alumbra y le gusta y dice, venga para acá y coge y la viola. Exactamente. ¿Y nadie la defiende? Nadie. No, nadie, porque todos tienen sus errorcitos y todos se tapan. Entonces, digamos que se protegen los unos a los otros frente a ese tema. Ahí hay grupos por lo menos de comandantes, ahí en la unidad donde yo estaba, por lo menos Martín, David Limón, ¿qué más te digo yo? Gente que Cornelio, que ellos eran, digamos, del mismo grupito de violadores. Entonces, todos se tapaban, que llegó Martín, mire que es que allí hay una muchacha más bonita o una niña que está, pásemela para acá. Entonces se la pasaban el uno al otro, ¿sí? Como si uno fuese un especie... Vaya y la traje. Sí, con un baloncito, vaya y tráigame carne para acá que yo dispongo de ella por hoy. Más o menos como nos veían a nosotros. Entonces, por eso yo te digo que muchas veces los superiores nunca se daban por enterados. Y cuando se daban por enterados, entonces no sé si era que se hacían los bobos frente a un tema como ese, porque cuando yo informé en la asamblea y ya fueron a tomar la decisión, que eso ya se fue hasta el secretariado, para que el secretariado, porque yo informé fue a un comandante, llegaba ya la orden de fusilamiento y antes de que llegaran los mismos que le cubrían le dijeron al tipo que le iban a matar y alcanzó a volarse. Escápese que lo van a fusilar por eso. Exactamente, y esa fue la forma en que se voló, pero entonces...
de otro tema, uno no puede decir que tiene apoyo por de ninguno, porque así tú informes, mire, es que Pedro me violó. Hasta que no investiguen a Pedro, ese Pedro puede llegar a matarte a ti y decir que tú le intentaste matar a él, y ya, quedó la investigación ahí. Esas son, digamos, como lo que uno miraba y uno decía, yo a quién le informo, yo a quién le lloro. La única persona a la que uno podía aferrarse era Dios en ese momento, y a sus recuerdos, y hacer que ese dolor cada día se convirtiera en valor para poder uno seguir y algún día tener la oportunidad de poderse volar. La segunda vez. Bueno, la segunda... ¿En los mismos 11 años? No, ya estaba un poco... Sí, creo que sí estaba en los mismos 11 años, pero ya estábamos como... ya llevaba yo como 8 o 9 meses dentro de la organización. Y siempre, digamos, a las niñas, cuando nosotros estábamos bien niñas, nos golpeaban re duros para quedar inconscientes. O sea, las doblegaban golpeándolas para quedar inconscientes y ahí sí poder violarlas. Y llevarnos a los sitios donde ellos hacían eso, porque lógicamente que nos alejaban de los campamentos 200, 300 metros donde la gente no pudiera escuchar. Entonces nos doblegaban ahí a golpes, y cuando uno se levantaba pues amarrado, sin ropa, muchas veces a muchas peladas las cortaban. Digamos, ¿Cómo las cortaban o por qué? Pues yo creo, ¿no? Pues querrían hacerlo así, cortarlo a uno, y sentirían placer al verlo a uno sufrir, porque... Pero le rompían las piernas, ¿cómo? La cortaban, por lo menos a las que les quitaban la ropa con los cuchillos, les iban cortando la piel, el pecho, el abdomen, las piernas. Si la persona era muy, muy peleona y les alcanzaba a pelear, entonces les cortaban la cara, le decían que le iban a desfigurar la cara, sí, cosas así. O sea, siempre eran como hacer vivir sus fantasías, creo yo, ¿no? Sexuales. Porque pues había mujeres grandes que ellos podían, yo creo, que tener una relación con ellas, y muchos comandantes tenían sus parejas, tenían sus compañeras sentimentales y practicaban esta clase de cosas. Entonces, lo que yo te digo, una vez en la que estuve con Martín, y mandó y retiró toda la gente del campamento en el que estábamos. A uno los mandó de avanzada, como a 2 horas de camino, a otros los mandó al caserío a hacer no sé qué. Y cuando yo reaccioné, ya me había... ¿Para quedarse solo con usted o con quién más? Conmigo, para quedarse solo conmigo. Y llegó un momento, y cuando yo volteé a ver, ya tenía la culata del fusil en la cara. Cuando volví a reaccionar, estaba amarrada de las 2 manos, sangrando por todo lado. De hecho, no pueden respirar del taco de sangre que tenía en la nariz. Cuando él ya vio que me estaba ahogando, entonces sí me soltó de un lado, para que me trajo agua, mandó a los guerrilleros que le colaboraban, mandó a traer para que me bañaran y me cuidaran, porque estaba demasiado golpeada de la manera. O sea, se pasó de calidad. Yo creo que él mismo dijo, me pasé de calidad en la forma como la violé. Sí. ¿Martín qué era ese? Martín, le decían Trincho. A él él hizo parte de la generación de cuando se empezaron a entrenar las tropas o las fuerzas especiales. Entonces, los pisasuaves, muy conocidos como los pisasuaves. Entonces él era parte de la cúpula que entrenaba a los pisasuaves. Entonces, lógicamente que esa gente tiene mucha fuerza, tiene una capacidad, una destreza para todo. La parte militar, imagíneselo para cogerlo a uno solo y hacerle una cantidad de cosas. A una niña. Exacto. Esa fue la segunda vez. Sí, señor. Y después, dice usted, ¿no se acuerda cuántas? No me acuerdo cuántas, porque es que habían veces que tú estabas en un campamento y podían pasar 5, 6, 7 veces en un periodo de 2 meses, un mes. Pero entonces pasaban 7 veces y se demoraban tanto por lo mismo, esperando que uno se recuperara la cara, de volverlo a ver a uno atractivo para ellos. Eso es lo que ellos esperaban, ¿sí? Y no solamente conmigo, entonces como yo estaba golpeada, entonces iban y cogían a otra, así sucesivamente, ¿me entiende? Mientras la una se recupera, entonces yo sigo con la otra. ¿Y usted hablaba con esas otras que quedaban igual? Sí, hablábamos. De hecho, lo que te digo, cuando informamos al comandante fue porque nos unimos un grupo de peladas y lo informamos. Y a todas nos hicieron bailar con el man. Y abrázalo, y no pasó nada, y que los manes están mirando, entonces tienen que demostrar que aquí no ha pasado nada. Imagínate tú estar bailando, pongámoslo en este tema, no con la persona que te violó, sino con la persona que asesinó a un familiar tuyo, a tu hermano, a tu primo, que te pongan a bailar con esa persona que te ha hecho tanto daño a ti. Eso es una vaina, duele más que lo que te hicieron. ¿Qué consecuencias dejaron esas violaciones? Uy, muchas. Hoy en día no poder, digamos,
tener una relación formal con un hombre. En mi caso. ¿Le cogió rabia a los hombres? Pues no rabia, ¿sabes? Porque no todos tienen la culpa de lo que a uno le pasa, pero sí mucho temor a la forma como vayan a actuar. Sí, porque uno puede ver una persona muy tranquila, pero no. Y igual que yo tengo mi hija y lo sobreprotectora, que yo sé que soy demasiado sobreprotectora con ella, pero es por lo mismo, porque me da miedo que ella vaya a tener que pasar por una situación de esta, que vaya a sentir un dolor, porque no solamente es la carne lo que hieren, ¿sí me entiendes? Sino el alma. Hay heridas y que no se curan así de la noche a la mañana, de 2 o 3 años se van a curar, no. Hay heridas que son para siempre. Sí, y lo más triste es que tenemos que aprender a vivir con esta herida, con este sufrimiento de todo lo que vivimos, y aparte de todos, hoy en día todavía ser tildados como victimarios y como esos desmovilizados que están ahí. Eso sigue siendo más doloroso, porque todavía no hemos tenido la forma de pasar ese capítulo, porque es algo que tú vives todos los días, que alguna situación te lleva a recordar eso y se te viene toda la película, empiezas a sentir el dolor en el cuerpo, empiezas a sentir lo que vivías ahí en ese momento. Entonces es muy duro sanar, yo creo, y superar eso. ¿Llegó a tener algún embarazo? 2 embarazos. ¿Abortos? 0. ¿No quiso abortar? No, me iban a matar por no abortar, pero bueno, ahí sí me le paré duro al comandante. El comandante acababa de tener un hijo con una miliciana, y yo le dije que si él quería que yo matara a mi hijo, que matara al de él, que ya estaba nacido, y yo mataba al mío que estaba en la barriga. Y ya con eso... ¿Cómo fue esto? Revívame esa escena, ¿qué pasó ahí? ¿Usted la violan y queda embarazada o quiso quedar embarazada? No, quedo embarazada por un producto de violación, me llevan, tengo como 4 o 5 meses, 3 meses de embarazo, ya se me empieza a notar los vómitos y bueno, digamos toda la parte natural del embarazo, y me descubren y me mandan a un campamento donde estaba la enfermera, que se llama Joana. ¿Dónde hacen los abortos? Sí, se llama Joana, la ñoño, le decíamos en ese momento a ella. Y empiezan a buscarme. En ese tiempo le daban a uno a tomar la pastilla Cytotec, que es la que se utiliza para los legrados. Y el comandante, pues como vio que yo no recibí, me llamaron y me amenaza. Me dice, si es que si usted no aborta, usted sabe que la orden es esa, me toca fusilarla a usted. La orden, ¿no? La orden. Es la orden, sí, eso es una orden. Y ellos niegan que le dan órdenes a las mujeres de hacerlas abortar. No, es una orden porque ellos dicen que eso es tener un hijo es desprestigiar a la organización. ¿Sí? O sea, un niño significa un desprestigio para las FARC. La vida de ese bebé que ellos matan no vale nada. Es la peor aberración que nazca un niño dentro de la organización. Más no dicen en qué condiciones muchas mujeres quedan en embarazo. Entonces, el muchacho, pues el comandante, yo ya sabía que la esposa estaba ahí y que tenía su bebé, tenía como 1 mes de nacido, creo que tenía el niño. ¿Qué comandante era? Manuel, le decían nariz de bruja, a Omaño, le decían a él. O sea, Manuel era subalterno de Pastor Alape. Sí, señor, era su alterno, y el tipo me dice eso. Entonces yo le dije, pues como te lo dije ahorita, si usted coge a su hijo y lo mata, vaya, mate usted a su hijo que está vivo, y ahí sí yo mato al mío que no ha nacido. Es que yo no tengo por qué matar a mi sangre. Si ustedes están enseñados a matar su propia sangre, yo no. ¿Sí? Nos obligan a hacer otras cosas y tras del hecho nos van a obligar a matar. Yo me hago responsable si me toca cargar, si me toca lo que me toca hacer con mi bebé. Si el niño sale mal o se me llega a salir por el peso, por una cantidad de cosas, que sea por eso, más no porque yo haya tomado la decisión de matarlo. Entonces digamos que eso lo consultaron con el comandante del bloque, que era pastor, y decidió dejarme tener el bebé. ¿Ya? Entonces, ya como la orden venía arriba, váyase. ¿Tenía ya licencia? Sí, pero la licencia no era completa, porque entonces es que empezaron a ponerme trabajos forzosos, a cargar hartísimo peso, a caminar. ¿A que lo botara? A como fuera lo botara. Pero bueno, bendito Dios, mis hijos se aferraron bien duro y pues nacieron. ¿Qué nació, niño o niña? Mi primer hijo fue una niña. Ahí es donde me marca la vida. Yo creo que ahí es donde uno vuelve como a vivir, ¿no? Ya yo le había perdido toda clase de esperanza de volver a salir a la vida civil, de volver a ver a mi mamá. Ya había renunciado siquiera a seguir siendo parte de ese grupo. Yo creo que en ese momento me pegaran un tiro y era más factible y más bacano. Pero cuando mi hija nace,
vuelve otra vez ese motorcito a prenderse y me dan, a pesar de que haya sido como haya sido, yo la amé desde el primer día que nació. Entonces yo creo que ese amor fue lo que hizo que yo siguiera. ¿Pudo saber quién era el papá? Sí, claro. Sí, yo supe quién es el papá. Él, de hecho, después, mucho tiempo después, me pidió perdón por lo que él había hecho. Me decía que muchas veces eran obligados por los otros comandantes a hacerlos, porque si ellos no lo hacían, entonces quedaban como, sí, mal ante esos superiores, y también los iban a coger a ellos a hacerles esta clase de cosas. Pero como muy reforzado el cuento. Sí, claro, totalmente reforzado el cuento. Entonces, digamos que uno no... Igual solamente el que puede perdonarlo a uno bien está en los cielos, ¿no? Y ya el tema en esta parte, yo no soy quien para perdonar a nadie. Entonces, digamos que eso quedó así. Lo único bueno que yo tengo ahí es mi hija, mis hijos son los que me impulsaron a seguir y son la prueba fehaciente de que uno puede ser capaz de superar y de enfrentarse a situaciones tan horribles como esa. Jimena, permítame que tenemos que hacer otra pausa y ya regresamos en la parte final de este reportaje conmovedor, impresionante, desgarrador, y más en momentos como este, en donde estos criminales deberían estar pidiéndole perdón al país, a la sociedad por lo que han hecho, y antes, al contrario, con todo el cinismo, se ufanan y lo niegan. Y regresamos en este Colombia Universal Reportajes a través de Caracol y a través de todas las emisoras de la Red Mundial de Radio. Estamos hablando con Jimena Vargas, un testimonio absolutamente sorprendente, desgarrador, horroroso, cruel y real. Lo peor es que es la realidad que viven todas las mujeres que han pasado por las filas guerrilleras. El primer embarazo producto de una violación, pero ese no fue el único. No, después, 2 años después de haber nacido mi hija, nuevamente quedó embarazada. Pero bueno, ¿qué hizo con la niña después de que nace? ¿Cómo hace para sostener la niña dentro de la guerrilla? Bueno, primero me dejan botada a punto de tener a mi hija por un operativo que entró. Me dejan botada en una finca porque ellos me dicen que ellos no van a correr riesgo y que yo ya soy una carga, ¿no? Prácticamente para ellos. Me dejan en la finca, llega el ejército, tengo que enfrentarme al ejército, ¿sí? ¿Y usted qué dijo? Pues lo primero que me dijeron los comandantes era que yo no me podía dejar llevar viva, ¿sí? O sea, como quien dice, mátese con todos ellos o haga que la mate. Cuando yo los veo, pues el susto del siglo, porque pues uno veía ejército y se enfrentaba muchas veces con ellos y todo el cuento, pero ellos por allá lejos y uno por acá también. Pero ya verlos cerquita, llegó un comandante y me dijo que pues yo era la que estaban buscando. Entonces yo me le negué, pues lógicamente uno con el miedo de saber qué le van a hacer o nada. Y yo le dije que yo no era. Eso, digamos que esos días que hubo presión del ejército ahí en la casa y todo ese cuento, pues a mí me generó mucha enfermedad en el embarazo. Días después de que ellos se van, nace mi hija con partera, no había clínica, no había absolutamente nada. Partera y otra enfermera de nosotros ahí pendiente de que cualquier cosa. Nace en medio, mi hija nace, yo no sé, nació calculado la hora exacta de levantada de todo el personal en la guerrilla. Y empieza como lo malo, ¿no? Porque nace ella y ya empiezan a hacer planes de para dónde se la van a llevar, quién la va a coger, con quién se va a quedar, y no lo tienen en cuenta uno. Y es cuando yo me doy cuenta, por medio de una familia que la tenía ella, que estaba conmigo, que me cuidaba en los días de dieta, que era que a mi hija se la iban a llevar y se le iban a regalar a una pareja de extranjeros. Cuando yo me doy cuenta de eso, era una pareja de cubanos que estaba ahí. Que querían llevarse a la niña, me decían que ellos se la iban a llevar, que yo iba a estar bien, que ellos cuando pudieran la iban a traer a Colombia y me la iban a traer ahí a que yo la viera. Infinidades de cosas, ¿no? Entonces es donde yo tomo la decisión de... también yo sabía que iban a hacerle daño a una familia campesina y yo les digo, bueno, por favor, ¿no? Yo necesito que saquen a mi hija
y ustedes tienen que irse de la zona porque los van a matar. Y es donde ellos se van, se llevan a mi hija. O sea, usted le advirtió a los campesinos, escápense que los van a matar, pero aprovechen y llévense a mi hija. Sí, claro, llévense a mi hija porque pues todo lo que yo padecí, de la manera como nació ella y como fue engendrada, para que ahora vinieran tras del hecho a regalarla como si fuera un pedazo de carne. Entonces no, eso a mí me llenó mucho de ira y es donde tomo la decisión y ellos se van con la niña. Yo entrego, digamos, les entrego los datos más esenciales y también digamos que sin saber si ellos se la iban a entregar realmente a mi familia, porque también pudieron llevársela, ¿sí? Pudieron llevársela y listo, hasta ahí llegó todo. Pero las personas que hicieron eso lo hicieron bien, hablaron con mi mamá y le dijeron, mire, esta es la hija, esta es su nieta, mejor dicho, esta es su hija, acaba de tener una niña, mire, aquí está. Increíble, ¿cómo sería para su mamá ese mensaje que le llegó? Pues imagínese, con regalo y todo, pues yo creería que un poco de consuelo. Por lo menos tenía algo que venía de... ¿Ella entendería qué era lo que había pasado? ¿Su mami? No entendió, ella no entendió. Ya después, cuando pudimos hablar, ya fue donde ella dijo, con razón todo fue así tan relámpago como pasó igual. Ella me decía mucho que si ella admiraba algo de mí era eso, la inteligencia que yo tenía para saber hacer las cosas. Y que eso llevó a que hoy mi hija esté bien, esté conmigo, esté... Y luego viene el segundo hijo. Llega mi segundo hijo. Que También violación. También violación. Ellos ya saben que yo estoy en embarazo. De hecho, vamos a hablar con los comandantes, entonces yo les digo, estoy embarazada. Y ellos, que usted no estaba embarazada. Yo les dije, no, yo estoy embarazada. Entonces entramos como en una pelea, en una especie como de apuesta, ¿no? En ese tiempo yo tenía como un poquitico más de jerarquía, entonces me dice, yo les digo a ellos, hagamos una apuesta. Si yo no estoy embarazada, como ustedes dicen, yo les pago la sanción que ustedes me quieran poner. Pero si yo estoy embarazada, ustedes me dejan tener el niño. Listo. Y había mucha gente escuchando eso. Entonces, cuando a los 15, 20 días me hacen la prueba de embarazo, lógicamente me sale positiva. Y es donde me dan la opción de tener a mi hijo. Digamos que esa parte ya fue como un poquito más baja. Igual lo mismo, me tocaba cargar, me tocaba todo. Pero entonces no me atacaron tanto como las otras veces. ¿Y el papá? ¿No supo? No. O sea, ese también fue a la fuerza, la violó, la golpeó y todo. Sí, y de noche. Y de noche la selva es de noche, ¿oyeron? O sea, ¿usted no le vio la cara? No, yo no solamente fui yo, esa vez se llevaron a 3. ¿Violaron a 3? Y entre esas 3 estaba yo. Nace el niño, pasan los días, nace mi hijo. A los 36 días me dieron la oportunidad de entregárselos a los papás a los abuelos, y se fue para afuera el niño. O sea, se los entregaron a los papás de él, del guerrillero que la violó. Uh-huh. Ni siquiera al mío. Ellos sí sabían quién era el papá, yo no. Llamaron la familia de él, llegó la mamá y el papá y le entregaron el niño. A mí me lo quitaron a los 36 días, como a los 2 días se lo entregaron a los papás de ellos, y es donde sale mi hijo. Pero no tenía ni idea quién es él. O sea, conozco a los papás, sí los vi, pero no. ¿Y está vivo o está muerto? Yo creería que vivo. O sea, ¿nunca lo ha visto? No. Increíble eso. Total, sí. Pues igual, lo que te digo, uno aprende poco a poco, ir, digamos, superando para poder contar eso. Al principio yo no era capaz de hablar de esta parte, ¿no? Pero es necesario contarlo, es necesario que la gente entienda que esto lo vive, como lo viví yo, lo puede vivir un sobrino suyo, una prima, la hija de su hermana, porque las FARC siguen vigentes y siguen latentes, reclutando, llevándose menores de edad, y eso hablemoslo en la parte de acá afuera. Ahora digan las partes campesinas, donde la presencia es poca, donde están totalmente a la vulnerabilidad y a la merced de esta organización. Entonces yo creo que esto es una realidad que realmente debe conocer el país y que debemos de ponernos como a preguntar y a esculcar. Yo muchas veces en estos días he visto una propaganda que sale que dice que no se deje engañar, que consulten la página de internet, que los acuerdos que no son como los pintan, que no sé qué. Pero realmente algo así como mitosyverdades.com, creo que es una página que tratan de decir, sí la he
visto, que tratan de decir, mire, dicen que la guerrilla no va a entregar sus armas, y aparece el otro muñeco diciendo, no, sí, las van a entregar. O sea, es un diálogo de convicción. Exacto, sí, nos están lavando el cerebro ahí con ese tema, pero entonces, pues yo tengo una pregunta muy buena, me parece a mí, y es, ¿el Estado ha tenido en cuenta, o el presidente Santos, qué pena que se lo diga, pero ha tenido en cuenta los testimonios de las personas que dejamos las armas, y que por parte de estos testimonios, muchos de los golpes que el ejército dio fueron por las personas que tomamos la decisión de venir y colaborarle? ¿Usted cree que lo que nosotros vivimos y pasamos es mentira? Eso yo quiero que usted lo tenga en cuenta, y que el país también lo tenga en cuenta, y como periodistas ustedes, ese compromiso de decirles a la gente, al colombiano, lo que es real, lo que está pasando, no la mentira en la que nos tienen sumergidos. Y es de escudriñar, de revisar, de mirar. No es solamente mi testimonio, yo creo que habemos más de, no sé cuántos, 52,000 desmovilizados. Si no pasó por ahí ya la cuenta. Entonces, 52,000 personas, pongamos que somos 52,000 personas que estamos diciendo mentiras. Y nuestra voz tampoco tiene peso en La Habana, y tampoco se va a escuchar como las víctimas. Porque es que yo también, antes quiero recordarle a las personas que antes de yo ser victimaria y hacer parte de una organización armada, fui víctima de este conflicto y de esta organización guerrillera. Entonces, ¿cómo me ve en este momento el Estado a mí? ¿Cómo me verían en La Habana a mí como víctima y victimaria? Eso es una gran pregunta que me vengo haciendo. ¿Qué piensa usted de las niñas que hemos visto en La Habana al lado de Pastor Alape, allá en los conciertos, al lado de todos estos bandidos? Las niñas que aparecieron, que eran del Guaviare, ¿todas esas niñas han pasado por lo mismo que usted pasó? La mayoría sí. Y muchas hoy en día están allá por el tema de que lo que nos decían, con un comandante, y ahí se les arregla la vida. A muchas se les arregló la vida metidas con comandantes, y hoy en día por eso están allá, y se salvaron de una cantidad de opciones. Pero me parece muy triste que como mujer, porque estamos hablando del género de mujer, en el sentir como mujeres, que ellas se hagan las locas frente a un tema como este, porque es hacerse simple y llanamente las locas, como quien dice. En estos días vi una de las que salió diciendo de que en ningún momento la guerrilla obligaba a abortar, que eso era una decisión voluntaria. No recuerdo quién fue la señora que salió a decir que hace parte y que está en La Habana, hablando frente a esto. Y el otro es ver a esta chica que salió y habló de la guerrilla y sacó un libro, y ahorita anda de gancho con ellos en La Habana. Entonces no entiendo, o se voló y habló mal de ellos, o cuál es el trabajo que vino a hacer, y qué es lo que está haciendo ahora en La Habana, ¿no? Son preguntas que uno tiene, o incógnitas que a uno le nacen, y más sabiendo y conociendo la estrategia política, y que en este momento están haciendo algo que se llama la combinación de todas las formas de lucha, armada, propagandística, y que el Estado, digamos, como tal, el presidente no se está dando cuenta de lo que ellos están haciendo. Tienen un gran escenario que se llama La Habana, un gran público que se llama el mundo entero, porque esto está siendo seguido por prácticamente todo el mundo. Y aquí los malos somos los que tomamos la decisión de volarnos. Los malos somos los que estamos en contra de personas como ellos y de actitudes. No estamos diciendo que por lo menos yo no estoy en contra del proceso en contra de la paz. Estoy en contra de una paz llena de mentiras. Estoy en contra de una paz que nos doblegue, que nos tengamos que entonces quedar callados o tragarnos los supuestos sapos. Yo me trago 1 o 2, no me trago 100. ¿Sí? Y creer que usted puede tapar el sol con un dedo, pues resulta pues que no. Las personas que seguimos aquí y tomamos la decisión, yo creo que hablo por todas las personas desmovilizadas, estamos indignadas por esta clase de comportamientos y de conversaciones que no tienen ningún sentido en La Habana. ¿Usted cree que si lográramos reunir a muchas mujeres desmovilizadas de las FARC, todas quisieran hablar así como usted nos está contando hoy esta historia? ¿Todas quisieran contar ese horror que han vivido? Yo creería que sí, y no solamente por contarlo para que la gente lo conozca, sino para que no se vuelva a repetir una situación como esta. Pero, ¿sabes cuál sería el temor? De que nos tildaran enemigas de la
el concepto o el temor que tendríamos al estigma, porque entonces ya no nos vería, no, esos son el poco de violadas de la guerrilla. Sí, que van a venir aquí, como muchas veces nos dijeron, a justificar sus errores. No es justificar. Yo en este momento, y te lo digo a ti como periodista y a toda la audiencia, yo no estoy justificando nada. Estoy tratando de contar un poco lo que me pasó, mi experiencia de vida, y que no solamente fue a mí, muchas pasaron por esto, para ver si de pronto el Estado colombiano, la población civil como tal, empiezan a entender que esto no es una cosa, una bobadita de nada. Estamos hablando con una organización que tanto le ha hecho daño, secuestrando, extorsionando, masacrando, haciendo tomas, infinidades de cosas, sembrando el terror.